Vamos a hablar o vamos a continuar hablando del homicidio doloso. En este caso voy a pasar directamente al inciso segundo, que es que establece los casos de los homicidios dolosos agravados. Ustedes siempre van a escuchar agravantes, atenuantes. Bueno, en este caso, en el inciso segundo del 105, vamos a tener los casos de homicidios dolosos agravados. El primer inciso prevé el homicidio doloso simple. De esto ya hablamos suficientemente. O bueno, por lo menos suficientemente para que avancemos con la materia. ¿Qué dice el inciso segundo del homicidio del 105? Dice, la pena podrá ser aumentada hasta tanto año. Pues, sáquense de la cabeza eso porque no me interesa ahora la cantidad de penas que correspondan. Lo que me interesa es definir el concepto. Entonces, la pena será aumentada cuando hay homicidios dolosos agravados. ¿Qué significa agravar eso? Significa que concurren elementos, ¿verdad?, que hacen que ese homicidio sea más grave que el homicidio, entre comillas, común, que es el homicidio simple. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que el homicidio doloso sea más grave y se considere agravado según el Código Penal? En primer lugar, cuando el autor o la autora matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. Bueno, matar al papá, matar a la mamá, entonces es un caso de homicidio doloso agravado. Y esto responde un poco, mucho, no un poco, al sentido común. Es decir, no es lo mismo matar a un extraño con quien uno se peleó que ir a matar a la mamá o al papá. Pero aquí les voy a dar un elemento básico que tienen que manejar. Cuando el autor mata, tiene que saber que es su padre. Ya sabemos que es doloso, ya no entramos en esa parte. Y definición del dolo, las clases de dolo aceptadas por el Código Penal, ustedes ya saben. Entonces hablo directamente, cuando hablo de dolo, después ustedes tienen que ir viendo de acuerdo a los casos si hay dolo directo, hay dolo eventual, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando el autor mata, tiene que saber que la persona a quien está matando es su padre, es su papá. Y aquí estamos hablando de padre biológico. No tiene nada que ver que el papá no viva con el hijo o la hija, nada que ver. Es el papá o la madre y tiene que saber que es su papá o su mamá. Ahora, supongamos que el autor o la autora mata a una persona que es su padre o su madre. Pero vamos a imaginar un ejemplo. Vamos a imaginar que el papá o la mamá le quiso hacer una broma al hijo y se disfrazó. Se disfrazó con una vestimenta totalmente negra y con una pistola de juguete, de plástico, a su cintura, o sea, por la cintura, increpa al hijo, le cambia la voz, etcétera, etcétera, a la hija. Y pensando que iba a ser atacado por un delincuente, por un extraño que le quería hacer daño, mata. Y después se descubre que el autor o la autora mató al papá o a la mamá. En este caso,
el autor tiene que ser juzgado solamente por homicidio doloso simple, porque ese es su dolo. Su dolo no era de matar al papá o matar a la mamá. Ahí siempre la pregunta que surge en todas las clases, ¿y cómo se prueba? Esa es otra cuestión. Esa es una cuestión que se va a discutir en el Código Procesal Penal, durante el proceso penal. Acá nosotros estamos definiendo conceptos. ¿Cómo se prueba después? Veremos. Ustedes verán en la materia pertinente. Pero aquí, esto es lo que quiero que tengan muy claro. Lo mismo cuando mata al hijo, tiene que saber que es el hijo o la hija a quien está matando. O a su cónyuge. Es decir, su marido o su esposa. Yo tengo que saber que es mi esposa. Tengo que saber que es la persona con la que estoy casado. O ella tiene que saber que es su marido o concubino. Es decir, en este caso, se dan cuenta ustedes que el Código Penal no distingue entre el esposo o la esposa, digámosle, legal, que se casó vía registro civil, etc., y el concubino. Lo que sí hay que determinar desde cuándo es concubino, ese es un tema del derecho civil, pero si se demuestra que la víctima es concubina o concubino del autor o la autora, estamos en presencia de un homicidio doloso agravado por matar a su cónyuge o concubino. Y lo mismo también con relación al hermano o a la hermana. Estos son casos relativamente sencillos desde el punto de vista de la definición. Es decir, va alguien, mata a su papá sabiendo que es su papá, a su mamá sabiendo que es su mamá, a su hijo o a su hija, a su cónyuge o concubino o concubina, a su hermano o a su hermana. Esto es, repito, relativamente sencillo. Después se puede complejizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso del cónyuge estaban en proceso de divorcio y salió la sentencia de divorcio, pero todavía no se registró? ¿Desde cuándo eso tiene vigencia? Eso se discute en otro ámbito y podemos hacer todo un curso sobre esa cuestión, que acá no es el caso, porque la idea es que por lo menos ustedes vayan aprendiendo las ideas básicas de cómo se analiza este tema del homicidio doloso agravado. El hermano no hace falta que sea, es suficiente con que sea un medio hermano, no distingue aquí, no hace falta que sea hermano de padre y madre precisamente. Entonces, aquí tenemos en el numeral 1 los primeros casos, digamos, conforme al el orden que aparece en el Código Penal, de homicidios dolosos agravados. Numeral 2 dice: cuando el autor con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros. Esto por ahí se complica más, porque ya no se trata de situaciones en principio mucho más claras, por ejemplo, de la mamá, del papá, sino dice aquí, con su acción, es decir, Pedro mata a Juan y con esa acción pone en peligro la vida de terceros. El ejemplo por ahí más sencillo que uno puede encontrar es del caso en que Pedro mata a Juan con una bomba. Le coloca una bomba. Y la bomba tiene su radio de acción importante. Depende de la potencia. Cuanto más potente, entonces su radio de acción es mucho más grande. Y con eso pone en peligro, o sea, cuando Pedro mata a Juan, puso en peligro la vida de José, puso en peligro la vida de Francisco, etcétera, etcétera.
ahí hay un homicidio doloso agravado. Pero también acá el elemento del conocimiento es fundamental. Tiene que saber que está poniendo en peligro la vida de terceros. No es lo mismo que yo saque un cuchillo, me pelee y lo mato con un cuchillo a quien está enfrentado conmigo, a colocarle una bomba en la vereda por donde pasa mucha gente para matar a mi enemigo. En ese caso, sé perfectamente que con mi acción voy a poner y pongo en peligro la vida de terceros. Es un homicidio doloso agravado. También en esta situación se puede complejizar. Uno puede decir, bueno, le coloca una bomba en un descampado por donde solamente va a pasar la víctima, nadie más. Y resulta que la víctima ese día se fue acompañado de varias personas. ¿Qué hay ahí? Se puede decir que igual hay homicidio doloso agravado porque el autor, cuando coloca la bomba, no pudo no haberse representado que la víctima de repente puede venir con otra persona. O uno puede decir, no, pero lo que pasa es que la víctima nunca se va con otra persona, solamente esa persona, la víctima, regularmente, históricamente, permanentemente camina por ahí y le colocó la bomba para asegurar el trabajo. Bueno, son situaciones distintas que se dan en la realidad que hay que ir definiendo, hay que ir analizando. Pero en definitiva, lo que dice el Código Penal es que cuando yo mato a alguien y pongo en peligro la vida de terceros y sé que pongo en peligro la vida de terceros con esa mi acción, entonces estoy cometiendo un homicidio doloso agravado. No es un simple homicidio. El numeral tercero. Al realizar el hecho, es decir, el autor al realizar el hecho, en este caso, cuando habla de hecho, está hablando del hecho de homicidio. Está hablando del hecho de homicidio. Dice, al realizar el hecho, sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos para aumentar su sufrimiento. O sea, es un sádico. ¿Qué significa esto? Con ejemplo se entiende mejor. El autor le mete un tiro a su víctima, la víctima ya cae muy mal herida, sin posibilidad de resistir, y pudiendo rematarla con un tiro ya en la cabeza, empieza a cortarle a pedacitos, como hacen en el mundo de la mafia. Empieza a cortarlo a pedacitos, a hacerla sufrir tremendamente a su víctima hasta matarla. Eso no es un homicidio simple, es un homicidio agravado. El dolor es físico o psíquico. Un dolor psíquico innecesario puede ser que la víctima cae y bien sigue consciente pero sin posibilidad de defenderse, y en su presencia el homicida viola a su esposa o a su hija y después mata a su víctima. Ahí hubo un dolor psíquico innecesario, ahí hubo un acto de sadismo. Son ejemplos burdos y fuertes los que estoy dando, pero lastimosamente son situaciones que suelen darse en el mundo real. El pragma conflictivo, como dice el profesor Zaffaroni, suele ser bastante, o en más de una ocasión, suele ser bastante horroroso. Entonces ahí tenemos dolores físicos y psíquicos innecesarios al realizar el hecho. La mató y la hizo sufrir innecesariamente, físicamente o psíquicamente. ¿Cuántos minutos llevamos? 15. Bueno, voy a terminar aquí este video, esta cápsula, para que no sea tan largo, y después continuamos.